ediciones LOM siempre están en textos provocativos, inspiracionales y demás, muy contingentes. Este es el caso. No había reparado con fuerza en que es parte de una serie, geografía, ciencias sociales y humanas, y voy a terminar con una sugerencia ahí de la agricultura porque no puedo sino hacer el vínculo de esta serie que viene en 4 y lo quinto, porque este libro es esencialmente un libro que yo veo como un libro de un aporte a miradas que tienen dos niveles que son importantes de asumir como tarea. Uno, el título, la reinvención de la naturaleza, que va hacia presentar distintos lentes, miradas, ¿no es cierto?, simbólicas, culturales, políticas, y que María Luisa las ha recordado en su presentación. Y en segunda parte del título, Patagonia Aysén. Y ambos, tanto esta mirada hermenéutica de deconstruir, reconstruir la forma de entender la relación entre la diversidad de seres humanos y la diversidad de territorios, esos lentes pueden aplicarse a esta región como a otras regiones. Es una lectura crítica que es novedosa en Chile. Y lo segundo, que Patagonia Aysén está distante. Enrique Aliste, junto con ser editor del libro, participa en el directorio del Centro Internacional Cabo de Hornos, que está en Puerto Williams. Y no es menor hacer referencia a estos territorios que están en el lenguaje del libro de alguna manera en la frontera sur, ¿no? En el fin o en el comienzo del mundo, que se juega bastante. Esto no es solo una metáfora, sino que también es una realidad política, económica, geopolítica, y es también real la dialéctica que se presenta al inicio del libro de que es una reserva de biodiversidad que, a diferencia de sus equivalentes latitudinales en el hemisferio norte, no ha sido impactada por lluvia ácida, no ha sido desde la revolución industrial transformada, pero que hoy está a una sometida a un impacto desregularizado creciente, y por lo tanto el segundo nivel de atención es a un territorio concreto que queda muchas veces subordinado respecto a la atención que se le da en la academia. Respecto al territorio, el libro se centra en procesos de colonización. Esencialmente aquí los protagonistas, los sujetos que encarnan las visiones deconstruidas y tratadas en el libro son los colonos, y los colonos de los siglos XIX y XX, y se reorienta finalmente a los colonos del siglo XXI. Pero ese es el espacio histórico donde el libro se enfoca, haciendo alusiones a algunas épocas y algunos habitantes nomádicos del pueblo originario, pero el centro, el meollo está en qué pasa en esta tierra que de pioneros de quemar el bosque pasa hacia una reserva de vida de cuidar el bosque. ¿Cómo transitamos de estas dos visiones colonizadoras? Y yo voy haciendo, para dar coherencia a lo que planteo, que tiene una propuesta metodológica, voy a ir leyendo extractos del libro como para invitar a la lectura a quienes están acá de este y eventualmente de otros textos. Porque esta lectura de reserva de vida concluye en la introducción, dice: nace así una nueva naturaleza, verde, intensa, irracional, madre, depuradora, viva. Y ahí es donde está la atención, porque yo que trabajo en Magallanes y voy habitualmente a Aysén, esta naturaleza verde hoy queda obnubilada por el hidrógeno verde y lo que aquí se llamaría el capitalismo verde. Entonces, hay una declaración de intención del discurso, que más bien es de venta del discurso, que no es consistente con la práctica del discurso. Porque lo que está ocurriendo en Aysén, mientras tenemos esta sesión, que se está degradando a maíz. O sea, aquello que pasa a ser el objeto del amor lo estamos matando y no cuidando. Entonces, ¿cómo hacer sentido de este dialéctica? Y el libro
entonces transita entre una ética y un cuidado preservacionista, citando a Tompkins y otros grandes proyectos que excluían lo humano de modo político, de modo económico y de modo de clases, a algo que más bien pasa a ser amor a la venta de eso verde, que sería el capitalismo verde. Y ahí entonces surge algo que María Luisa mencionó, pero lo leo como dice el texto, dice: capitalismo y conservación no son dos polos opuestos, sino más bien una nueva alianza, una nueva forma de mercantilizar y comprender la naturaleza. Como ha expresado el geógrafo norteamericano Jason Moore, la naturaleza deja de ser barata y se torna cara. Ya no solo hay colonización del espacio por parte del capital, como lo fue en el siglo XVI, la apropiación de las capacidades biológicas y instrucciones geológicas de la Tierra, sino que hay en lo sustancial la colonización del tiempo y de las subjetividades. Esto parece ser lo sustancial de la actividad. Y concluye: así, desde la perspectiva de la configuración de una naturaleza cara, el nuevo paisaje patagónico supondrá la captura y producción de numerosas exclusividades que son a la vez exclusiones sociales y desigualdades territoriales. Los excolonos son puestos en los museos o quedan como empleados en lo que fuera su propia tierra. Aquí de nuevo la tensión. El libro al inicio da incluso valores económicos: $500, una noche en un lodge, 3 millones y tanto, 3 días all inclusive para una pareja. Entonces, visto en el contexto mundial, leído desde el norte global, desde donde viene la mayor parte de los lentes hermenéuticos, uno dice que está barato todavía. Porque en Nueva York tener un all inclusive por $500 no es tan sencillo. 3.200.000, por ejemplo, de una habitación en el río Palena, por 2 personas, por 3 días, y uno va adelantando y ve lo que está ocurriendo con los megaproyectos de hidrógeno verde, los megaproyectos de minería, los megaproyectos que están en la Patagonia. Entonces, pareciera que este discurso hegemónico en lo subsumido se va triangular. Y ahí, el segundo nivel, de una manera muy contingente y muy metódica, es abierto por los autores en un capítulo. Yo le escribo a Marco con papel. Por Catalina Vigo y Andrés Núñez. Ellos tienen un capítulo donde muestran varios habitantes. Y en el simbólico cultural voy a referirme, voy a acotarme a 3 miradas que ellos desarrollan muy bien, que son complementarias a las presentadas por María Luisa, y hacen esta transición que no es compartimento estancos, sino que son hibridizaciones fluidas que en la acción política necesitamos articular. El primero, ecoeficiencia. El segundo, culto a lo silvestre. Y el tercero, tomando una nomenclatura de Martínez Ayer, economista ecológico de Barcelona, ecologismo de los pobres. Y ahí entonces comienza ecoeficiencia con esta imagen de lo que hoy es la fibra óptica austral, el hidrógeno verde, con el emblema de la carretera austral. Y yo creo que ahí está este segundo nivel de lectura que es necesario, que es viendo los detalles de cómo se va armando este cuadro. Y ahí citan a un personaje que transitó por esta región por muchos años hasta que falleció, que es Antonio Jorga. Y muy acertadamente, el capítulo que habla de la carretera austral es de Santiago, ¿no? De Santiago Gutiérrez. Él pone la metáfora parque camino austral, buscando un poco las rutas excéntricas. Si como vemos, la obra vial no está puramente compuesta de elementos técnicos, económicos y sociales, sino también medioambientales, a la inversa, la naturaleza que rodea el camino se encuentra transformada y articulada a materiales y saberes técnicos
técnico-sociales. De hecho, la carretera austral en Aysén había sido proyectada ya en la década de 1980 por el ingeniero a cargo de la obra y director regional de vialidad Antonio Horvath como parque camino austral. Va desarrollando la idea y en el desarrollo de esta idea se refiere a Antonio, que cumplió múltiples roles en la región durante su último año senador de la región en varios periodos. Dice, como antecedente sabemos que entre fines de la década de 1970 y principios de 1980, Antonio Horvath había realizado un par de viajes a Estados Unidos con el fin de estudiar y especializarse en la construcción de carreteras en zonas de difícil acceso y condiciones geográficas extremas. Específicamente se puso al tanto de la ruta de Fairbanks, más conocida como Alaska Highway, que atraviesa Alaska uniendo Canadá con Estados Unidos. De vuelta de uno de estos viajes, Horvath destacaba que no solo que la ruta de Alaska se construyó sobre una topografía y clima con características muy similares a la de la carretera longitudinal austral actualmente en construcción, sino que más importante desde su punto de vista, en todas sus obras, caminos, puentes u otras, los proyectos consideran de forma especial el aspecto estético y los efectos laterales del trabajo cuidando el medio ambiente. Es interesante porque la conectividad cambia el territorio. La frontera cambia su naturaleza, la conectividad permite el arribo de estas nuevas racionalidades, de estas nuevas materialidades y de estas nuevas economías. Y es interesante porque al escuchar a Antonio Horvath no vemos una ecoeficiencia que la tenía, era un constructor de camino, insensible al valor intrínseco de los árboles, al valor intrínseco de cada uno de los pobladores y pobladoras que lo saludaban cuando él transitaba. Entonces, esto lo que va haciendo la lectura de estos distintos capítulos, acaso concretos, va fracturando algo que podría parecer un lente externo traído de Deleuze, de muchos otros hermeneutas, hacia un territorio y lo va permeando en el sentido inverso, en que el territorio va hablando y mostrando que esas fracturas lo hibridizan y que es el tema que Cancino toma principalmente como habitares híbridos. Ahora, desde esta ecoeficiencia, en la misma sección, uno va a lo que es el culto a lo silvestre. Y en el culto a lo silvestre es importante cuando él dice, ahora bien, tal como ya lo había señalado Antonio Horvath en relación a la Alaska Highway, el valor escénico del camino austral y su entorno se encontraba directamente relacionado no solo con las expectativas económicas que despertaba la actividad turística, sino también y complementariamente con los primeros indicios del surgimiento de cierta conciencia ambiental y el interés por conservar la naturaleza del que él mismo era en cierto modo precursor local. Ahí está, sigue, digamos, como un interesante ejemplo con Nueva Zelanda, pero de este Antonio Horvath saltamos a lo que es el capitalismo verde, con ejemplos muy ilustradores, y uno tan ilustrador como esta cautiva marketing que se llama Magia de la Patagonia. Es una empresa inmobiliaria que ofrece parcelas en el territorio de Patagonia-Aysén. Es un campo ubicado en la región de Aysén, entre Puerto Cisnes y Villa Mengual, a poco más de 2 horas desde Coyhaique y 30 minutos de Puerto Cisnes. En su página oficial, dicen, de internet, describen este territorio como un lugar prácticamente virgen. Aspecto que contradice todo lo que el libro ha dicho de la quema de los bosques, ¿no? Pero el marketing trabaja ahí. Ubicado en un valle entre grandes montañas, acompañado por el magnífico río Cisnes en toda su extensión. Se define como un proyecto que busca combinar la conservación de la naturaleza con el desarrollo sustentable del lugar y su comunidad. Señalan que la naturaleza es el tesoro más grande que hay y por tanto quieren traspasar esta misión a cada uno de sus futuros propietarios,
que sean siempre conscientes con el entorno produciendo el menor impacto posible. Figura número 2, figura del loteo, mostrando que el discurso del capitalismo verde en realidad no ama lo verde, ama el capitalismo. Y ahí es una tensión que es muy necesaria de poner y de nuevo de fracturar y distinguir entre lo que es conservacionismo, personas que genuinamente están en la solidaridad del arriero, del gaucho, de los pueblos originarios, de los pescadores artesanales, de la bullente diversidad de peces invertebrados que están en los fiordos amenazados por la salmonicultura, y esta otra que es un parcelamiento, y llegando a Coyhaique, que esto hace poco, llama la atención que en la plaza de Coyhaique hay varias inmobiliarias cuyos dueños no están en el territorio, compraron grandes extensiones y están a precio de huevo para vivir este sueño de amar lo verde. Entonces, este capitalismo verde tiene muchas caras, pero de verde tiene poco, y eso está abierto y hay que fracturarlo. Y esta imagen es muy brutal porque muestra la contradicción vital entre un texto de propaganda y una imagen de la compresión en que se acabó el bosque, que son parcelas de poco tamaño en una cuenca hidrográfica que van a interrumpir el flujo hídrico y van a destruir aquello que les está prometido. Se les acabó, se les va a se van a ir sin agua. Y de ahí, entonces, el libro transita a el ecologismo de los pobres y un caso que tiene la noción de estos movimientos desde la localidad, tener resistencia, es Hidroaicén. Y ahí Juan Carlos Rodríguez y Claudio Broyman tratan el proyecto de Hidroaicén, mostrando en el recorrido que el conservacionismo no es un discurso hegemónico comprado desde el norte, sino que hibridizado, mestizo y solidario en sus mestizajes. Y lo que hacen es distintas citas, ¿no? En la construcción de represas del río Báquer, el más caudaloso de Chile, y 3 en el río Pascua, y una línea de transmisión de 2.300 kilómetros que tendría una producción de 2.750 watts, siguen y van dando los valores, la crítica territorial, desde personas que son líderes ambientalistas como Peter Hartmann hasta testimonios locales con distintas posiciones. Es interesante porque el represa, Patagonia sin represa, pone al capitalismo en jaque, en que incluso se une con movimientos cristianos, en que recupera la noción del valor de la vida por sobre el valor del capital, que era uno de los slogans que estaba siempre en la resistencia, y ahí el obispado y mucho de la teología de la liberación, a mí me tocó participar con Leonardo Boff en la resistencia, era un sentido de cómo evitamos que se inunden territorios que eran de pequeños propietarios y qué pasaba con el Patagonia sin represa. Entonces, creo que aquí se encarna en esta sección de Hidroaicén aquello que se refiere con ecologismo de los pobres y pone de nuevo en tensión y fracturar aquello como un discurso conservacionista, preservacionista, excluyente a los Tompkins, que toma un proyecto que era chileno, después lo adopta y se lo entrega en un aspecto muy propio del conservacionismo en Estados Unidos, ¿no es cierto?, como una donación de un gran capital que chorrea al Estado y tiene que hacerse cargo. Hay otros conservacionismos, otra resistencia en este territorio que también habla. Y ahí yo diría que Catalina Amigo como Juan Carlos Rodríguez dejan abierto al final, dejan abierto, y esta es mi última cita, en algo que es una tarea por hacer después de este texto. Por eso decía el volumen 5. Ellos dicen, el presente texto aborda la problemática de las diversas nociones de naturaleza que coexisten en el territorio patagoniense. Estas naturalezas entran en negociación y conflicto, en la medida que implican formas distintas de comprender la relación con el medio ambiente y entre seres humanos y no humanos.
La reflexión se realiza desde las fracturas del concepto moderno de la naturaleza, con mayúsculas, y las implicaciones que esto tiene en cómo observamos la realidad desde distintos campos disciplinares de las ciencias sociales. Las principales nociones de la naturaleza que se abordan son, como dijo María Luisa, el naturalismo como base para entender las lógicas del capitalismo extractivista, el conservacionismo, que si bien se origina de la lógica naturalista, tiene sus características propias, permite observar cómo opera el capitalismo verde de la región, y los habitales, que corresponden a formas particulares de concebir la relación ser humano-medio ambiente de los habitantes de 3 localidades, y ahí ellos se van. Pero los hábitats como práctica de habitar los territorios, por lo que interactúan adoptando algunos elementos y tensionando otros respecto a las acciones naturalistas y conservacionistas. Ahí, Catalina Amigo me parece que deja la invitación a que muchos otros nos sumemos a esta tremenda contribución que hace Andrés Núñez, Enrique Aliste, Aileen Martínez, de ser un libro editado, por lo tanto multivocal, un libro en que tiene un énfasis desde los lentes teóricos para el análisis por sobre la documentación empírica, pero de la cual la futura documentación y el estudio más empírico puede nutrirse en sentido crítico dialéctico. Y una realidad, reflexión final, es el mundo rápidamente cambiante. María Luisa también hizo alusión a que las cotidianidades, las racionalidades europeas, y ahí ustedes lo recorren. Pero hoy habitamos en una creciente presencia de una corporatividad cosmopolita que trasciende a esta figura europea y tiene que ver con tener a Huawei como la principal compañía china en la fibra óptica austral. Son otras racionalidades, nosotros estamos ahí con las empresas coreanas que son de los calamares. Entonces, la supremacía europea e incluso estadounidense cede lugar a este neo-extractivismo asiático. Y entonces, lo que me queda ahí, por eso ahora a biocultura, Silvia, es que mientras tenemos esto, junto con los amigos, junto con tradiciones que no son tan antiguas, sino que se sitúan en el marco histórico del libro, y personas que están viviendo con discursos críticos de resistencia, de imágenes, también están los líquenes, también están los árboles, también están los huemules, que van a padecer algo que está ocurriendo y que es un ecocidio. Esto, la paradoja que tiene, y es el concepto que yo creo que me queda reverberando en la atención del libro, es la fragilidad. Patagonia es cierto, hoy tiene un gran valor, es una de las pocas reservas de la vida. En los años 90 y al comienzo de los 2000 se acuñó con la Unión Internacional de Conservación para la Naturaleza y sobre todo la ONG Conservation International el concepto Wilderness Areas, y se identificaron 87 áreas en función de la gran extensión del territorio con vegetación nativa, poca densidad poblacional y poca fragmentación. Había 37 zonas en el mundo. Hoy quedan 24 y esta es una. O sea, es cierto que es caro, porque un recurso escaso es caro, pero no es cierto que se esté administrando por el Estado de Chile la región de Aysén como un recurso caro. Se le está regalando a precio de huevo a los oportunistas que llegan a comprar extensiones de tierra y a bloquear como quieran. Y ahí son los alcaldes, los poderes locales, que en algunas circunstancias están alzando la voz, dado que el Estado no logra, pese a que la ley está en jaque, contrarrestar este mercantilismo desregularizado. Entonces, la fragilidad de este territorio, que no solo con el cambio global, como cambio climático, se están derritiendo los glaciares, está siendo invadido por los pinos que se arrancan de las plantaciones y están invadiendo la estepa. También el acelerado cambio desregulado del uso del suelo. Aquí estamos frente a un cambio absolutamente de proporciones en la concentración de la propiedad de la tierra y en la desregulación y la capacidad de regular que tienen los gobiernos regionales y el gobierno de Chile sobre lo que está ocurriendo en un territorio con gente que no conoce el territorio, sino que está vendiendo aquello que muy identificado, muy bien documentado, es el amor hacia algo verde, pero que es una quimera
lamentablemente, porque al mismo tiempo hoy todavía es realidad. Entonces, a mí este libro me llama a invitar un segundo libro o un libro sucesión en que capte la voz de los mundos, la voz de los líderes, las voces locales en que muestren esta distinción de oportunidad que todavía existe y oportunidad necesaria, porque no es una caricatura de que esto sea un pulmón verde y un pulmón azul, es una realidad biofísica, cultural, material, y el libro en esta forma provocativa nos ayuda a mirarla y ojalá entonces a cuidarla. Así que muchas gracias por estar aquí. Nos deja preocupados. Bueno, sentimos preocupados, el tema es que se naturaliza la preocupación y de alguna manera la imposibilidad, la inacción y la impotencia al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuántos llamados de atenciones más necesitamos? En fin, esperamos que un próximo libro contribuya, pero claro, condición tal vez necesaria, pero absolutamente insuficiente. Bueno, voy a dejar finalmente con la palabra a Enrique, que tiene varios sombreros él, pero en esta mesa está en su calidad de autor, editor del libro, como ya lo decía. Muchas gracias. Quiero comenzar por agradecer a Andrés, que está por ahí atrás, siempre bajo perfil, porque ha sido el motor de esto. Con Andrés íbamos trabajando más madera, ¿verdad? Y en ese trabajo hemos logrado establecer este diálogo en que hemos podido buscar también más colegas y amigos que están presentes, y para nosotros es súper importante. Agradecer a cada uno de ustedes por haberse interesado en esta presentación. Por supuesto, agradecer a María Luisa y a Ricardo por haber aceptado el desafío de presentar este libro. Agradecer a Lomo, porque nos ha confiado en este proyecto que hemos levantado con harto esfuerzo y con muchos sueños menos. Y también resaltar que esto responde a una inquietud que nos ha movido durante esta última década, Andrés, y es que es bueno para nosotros que se visibilice cómo la lectura del espacio puede ser una posibilidad de respuesta a muchos de los problemas sociales que se plantean y que muchos de los problemas probablemente en el campo social, cultural, político, económico cuesta visualizarlos si no es a veces desde el espacio y desde lo que territorialmente hay como consecuencia de esa mirada espacial. Ese ha sido el propósito. Para nosotros es muy importante, por eso que también tenemos este agradecimiento en una editorial como LOM que ha aceptado visualizarlo. Han habido muchas instancias en que estos temas, por supuesto, aparecen como importantes en la agenda. Tal vez cuando están en el campo urbano es un poco más sensible porque nos toca lo cotidiano, ¿verdad? Pero cuando hablamos de territorios, comillas, alejados, lejanos, marginales, ¿verdad? Fronterizos, se ven lejos. Y al verse lejos, ¿verdad? El problema no parece nuestro, o parece menos nuestro, o si es nuestro, está distante. A mí nunca se me ha olvidado que las marchas de contra IBC que se hicieron ahí en Santiago, en paralelo con el movimiento estudiantil, le preguntaban a los chicos, ¿qué esperan ustedes de esta movilización? No, la educación tiene que ser gratis. Entonces, fue interesante, ¿no? Tal vez parte de lo que movilizaba IBC. Y tal vez contar que la parte fascinante de esta historia, que con Andrés empezamos hablando precisamente del sujeto fronterizo, empezamos a hablar de qué significaba habitar esta región, y desde esa pregunta empezó a aparecer con fuerza este fenómeno de lo que nosotros hemos llamado al mismo tiempo el ecoextractivismo. O sea, cómo partió esta reivindicación de lo verde como inicialmente lo veíamos como una especie de respuesta, pero que en el camino fuimos viendo que en realidad era más bien una oportunidad, era una oportunidad de negocio. Y en el camino además el porte creció, se consolidó y probablemente empezó a crear toda una serie de fenómenos que todavía estamos discutiendo, en donde es necesario también que más voces se sumen. Por eso que hemos hecho esto, desde no el primer esfuerzo colectivo, hemos hecho, ¿verdad?, la contrageografía de Chile también, si bien no es el tema de fondo, hemos tratado de que también se entiende que necesitamos generar instancias de diálogo para hablar de estos fenómenos donde lo espacial y lo territorial son
oportunidades riquísimas para visibilizar procesos que todavía no resultan poco abordables porque tienen muchas preguntas que todavía se empiezan a articular en torno a ellas. Este es el valor, por eso que también es grato escuchar las intervenciones de Mario Elisa y Ricardo en torno a también relevar elementos complementarios que nos ayudan sin duda a seguir adelante con esta tarea. Para nosotros esto no se termina, al contrario, ahora hay un estímulo permanente que esto puede complejizarse más. Para nosotros hoy día temas como la dimensión poshumana, que es el proyecto que tenemos en curso, y otro que tenemos ganas, ojalá que nos vaya bien, pero que tiene que ver con la dimensión filantrópica. ¿Y qué es la filantropía? ¿Y qué es la producción de conocimiento? También son como las nuevas aristas que surgen desde esta agenda de investigación que hemos empezado a hablar por este tiempo. Así que agradecerles infinitamente su generosidad. El tiempo sabemos que es un bien muy escaso y ya tan escaso como la naturaleza, y por lo tanto muy valioso, pero es también un tiempo que estoy convencido que todos valoramos de una forma distinta. Y ahí es donde surge probablemente la diferencia entre precio y valor. Para nosotros tiene valor, más que precio. Muchas gracias por esta oportunidad. Voy a insistir mucho en el agradecimiento a Andrés, a Irene. Ha hecho un trabajo extraordinario también. De hecho, ella nos jineteaba mucho para que no nos durmiéramos, para que no nos tomáramos tanto como nos estábamos demorando. Importantísimo su rol. Importantísimo el rol de cada uno de los autores que están en su libro, y no lo voy a mencionar por el riesgo que se nos pide algunas o algunos. Ya, pero aquí hay varios presentes. Distingo al menos Santiago, ¿verdad? A Claudio, Juan Carlos, a Carla, y por ahí habrá alguien más que ahora de aquí no veo bien. Ya, pero ha sido muy estimulante. Vamos a seguir en esto. Así que también agradecemos el apoyo de los al respecto. Así que muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias a cada una y cada uno de ustedes por este tiempo y por compartir, ¿no?, estas reflexiones en torno al libro La reinvención de la naturaleza en la Patagonia Aysén. Agradecer a cada uno y cada una de las autoras que yo me voy a permitir nombrar. No me voy a olvidar porque los tengo aquí. A Andrés Núñez, a Enrique, por cierto, que siempre está por ahí, Andrés, a Irene Martínez Mon, a Santiago Urrutia, a Juan Pablo Astaburuaga, a Michelle Martín, a Catalina Amigo, a Juan Carlos Rodríguez Torrent, a Claudio Brodman, a Alejandro Marín, Brígida Baeza, Mathieu Denbel y F.A. Elguera. Gracias a cada uno de ustedes. Y ahora los queremos invitar a compartir un vino de honor y a terminar de conversar.